La ley y la gracia, ese es el tema que hemos venido considerando. Hasta aquí hemos dicho que la ley es un periodo dispensacional de aproximadamente 1490 años, periodo en el cual Dios trabajó de manera particular con su pueblo, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Periodo dispensacional que empezó con Moisés en Sinaí, el pueblo de Israel, y terminó con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dando inicio así a otro periodo dispensacional, la dispensación de la gracia. Y casualmente es lo que queremos hablar en este capítulo. Queremos hablar de la dispensación de la gracia, que como acabamos de decir, dio inicio justamente después que terminó la dispensación de la ley. La dispensación de la gracia, entonces este es un periodo de tiempo de más de 2000 años en el que Dios está trabajando de manera particular con el hombre, con su pueblo y con su iglesia, de una manera en particular. Periodo de tiempo que suele decirse que empezó con la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo al cielo, y estará vigente hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga a establecer un reino aquí en la tierra. Hemos dicho en algún momento en dos fases. Dícese de la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación, conocida también como la dispensación de la iglesia. Algunos la llaman la era del Espíritu Santo, otros la llaman la dispensación de la mayordomía o de la administración de la gracia de Dios. Esta dispensación, a diferencia de la anterior en la que Dios trató con el pueblo de Israel de una manera en particular, se caracteriza por una mayor manifestación de la gracia de Dios, de ahí su nombre, la dispensación de la gracia. Quizás debamos recordar que en cada periodo dispensacional, si se recuerda, hay varios, suelen decirse que son 7. Si recordamos, en cada periodo dispensacional, se caracterizó por contar básicamente con un pacto. Dios pactó con un hombre, con una persona, con un grupo de personas, a quienes les asignó una responsabilidad humana. También en cada periodo dispensacional se registró un fracaso humano al no poder cumplir con la responsabilidad que le fue asignada. Y cada periodo dispensacional también contó con un juicio, ¿verdad? Resultado de su fracaso humano, resultado de no poder cumplir con la responsabilidad que le fue asignada. Pero también cada periodo dispensacional no solo se caracterizó por un pacto, una responsabilidad humana, un fracaso y un juicio, sino también por la manifestación de la gracia de Dios. En cada periodo dispensacional Dios manifestó su gracia. Por ejemplo, en la dispensación de la inocencia, el Señor estableció el principio perdonador y redentor de la gracia al sacrificar un cordero y derramar su sangre por la redención de los pecados, en este caso de Adán y Eva, para luego con la piel de este animal, de este cordero, confeccionarles túnicas. Y decimos que en la dispensación de la inocencia el Señor estableció el principio perdonador y redentor, porque a través de esta alegoría que representa al Señor Jesucristo, muriendo en el futuro de Adán y Eva,
y dando su vida en rescate por las almas de toda la raza humana. Entonces, lejos de Dios pretender destruir a Adán y Eva, como dicen la mayoría, pero ¿por qué no los destruyó y volvió a ser otros seres humanos más vivos, más inteligentes, más perfectos? Todo lo que Dios hace es perfecto. Bueno, para manifestar su gracia, casualmente, no los destruyó. Simple y sencillamente todo lo contrario, estableció el principio perdonador y redentor de su gracia, al propiciar o proveer un sustituto casualmente para ellos dos. Entonces, ¿cómo manifestó Dios su gracia? Es cierto, los expulsó del huerto del Edén, pero proveyó un sacrificio para la salvación, la absolución y la redención de sus pecados. Recuerda, en Génesis 3:15 debemos mencionarlo, lo de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y cómo una le heriría en el calcañar y la otra le heriría en la cabeza. Bueno, la eterna guerra, por decirlo de una manera, entre Satanás, que es la simiente de la serpiente, y Jesucristo, que es la simiente de la mujer. Y cómo Satanás hiere, entre comillas, al Señor Jesucristo, pero cómo el Señor Jesucristo le atesta un golpe, o le da un golpe, le propina un golpe severo a Satanás en la cruz del Calvario, y el día que resucitó entre los muertos, derrotándolo por siempre. En la dispensación de la conciencia, el Señor preservó a Noé y a su familia en medio del juicio del diluvio. En medio de un juicio, Dios preserva, por gracia, a un grupo de personas, a Noé, su esposa, a sus hijos y a sus nueras. En la dispensación del gobierno humano, el Señor promete a Noé, vea qué interesante, no volver a destruir el mundo con agua, y le da un arco iris por señal. Empezando así un nuevo periodo dispensacional, la dispensación del gobierno humano. En este periodo dispensacional el Señor dispersa por todo el mundo al pueblo desobediente. Usted recuerda en la Torre de Babel, repartiéndoles o dándoles idiomas y agrupándolos según su lengua, naciendo así las tribus, los pueblos y las naciones. Entonces, ¿cómo manifestó Dios su gracia? Bueno, vuelvo a repetir, dispersándolos por todo el mundo. El mundo debía ser poblado y no había sido poblado, así que Dios les repartió idiomas o lenguas, y bueno, los agrupó por idiomas y lenguas, y poblaron la tierra. En la dispensación de la promesa, el Señor le permite a Jacob, nieto de Abraham, y a su familia descender a Egipto, donde son preservados y donde logran multiplicarse. Entonces, la dispensación de la promesa empezó con Abraham, continuó con Isaac y con Jacob. Jacob desciende a Egipto, si usted recuerda, su encuentro con su hijo José, con más o menos 70 personas, y estando allá en Egipto, más o menos a lo largo de 400 años, ellos pasan de ser de 70 personas a más de 2,5 millones de personas. Se llegaba a pensar inclusive que pudieron haber sido entre 4 o 4,5 millones de personas. Así que Dios lleva a un grupo de personas a Egipto, los preserva y les permite multiplicarse según se le había dicho a Abraham, así sería. Y dice que va a haber un pueblo que va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo en multitud. Bueno, la promesa fue cumplida en Egipto con Jacob y su familia. En la dispensación de la ley, el Señor esparció al pueblo de Israel por su desobediencia, llevándolos cautivos a Asiria. Recuerda usted en el caso del reino del norte, y a Babilonia, al reino del sur. ¿Se acuerdan? El reino se había dividido en dos. Y de Asiria, si se quiere decir, inclusive Babilonia, a las naciones del mundo, donde el pueblo judío ha sido preservado a través de la historia
con la promesa de que un día los traería de nuevo a su tierra. Parece que la palabra preservar está muy presente en la manifestación de la gracia de Dios en cada dispensación. En la dispensación de la gracia, bueno, vigente hoy en día, Dios tiene una mayor abundancia de gracia para con todos los hombres. Dice el apóstol Pablo en el libro de Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que este periodo dispensacional en el cual nos encontramos y que empezó prácticamente después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo al cielo, en este periodo dispensacional, Dios tiene una mayor abundancia de gracia para con todos los hombres. Eso quiere decir que para el pueblo judío, eso quiere decir para el hombre natural, y eso quiere decir para la iglesia o el pueblo cristiano. ¿Acaso no dice en Primera de Corintios, en el capítulo 10, si usted recuerda el pasaje, en el versículo 32, Primera de Corintios 10, 32, que no debemos ser tropiezos a quién? A tres tipos de personas: judíos, gentiles y la iglesia. Judíos, descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob. Gentiles, cualquier persona que no sea descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, dice judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Todos aquellos que sin distingo racial, por ejemplo, o social, han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. O sea, el pueblo cristiano. Entonces Dios, en este periodo en el que estamos, la dispensación de la gracia, tiene mayor abundancia de gracia para con todos los hombres. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, esta es la mayordomía. Esta es la dispensación de la mayordomía. Esta es la dispensación de la administración de la gracia de Dios. El Señor me llamó a mí para compartir su gracia con el pueblo gentil. Está diciendo Él. Y está diciendo acerca de la iglesia también. Dice, a través de la iglesia. Dice, el Señor va a compartir, a manifestar su gracia a través de la predicación del Evangelio a todas las personas. Esto quiere decir entonces, con la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, se abrió un portillo de oportunidades para todos. Ahora cualquier persona que decida creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, número 1, será absuelto de la culpa por el pecado. Efesios, capítulo 1, versículos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y dice que por la manifestación de la gracia de Dios, si creemos en Cristo, obtenemos el perdón de nuestros pecados. Lo está diciendo con claridad el apóstol Pablo. Número 1. Número 2. Cualquier persona que crea en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, será absuelto de la culpa por el pecado, número 1. Número 2. Y será adoptado como hijo de Dios. Recuerda lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, porque por causa del pecado somos hijos de Satanás. ¿Y cuál es el destino del diablo? ¿Cuál es el destino de Satanás? El infierno. Entonces, si nosotros por naturaleza somos hijos de Satanás y por causa del pecado somos hijos de Satanás, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? La eterna separación de Dios. ¿Dónde?
Primero en el infierno, un lugar provisional en espera del día del juicio final, para luego ser lanzados al lago de fuego, a la eterna separación de la presencia de Dios. De manera que, repito, con la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo se abrió un portillo de oportunidades para todos. Ahora cualquiera que crea en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, número 1, será absuelto de la culpa por el pecado, número 2, será adoptado como hijo de Dios, y número 3, será inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que dice Apocalipsis 20, en el versículo 15. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, ¿qué cosa? Fue lanzado al lago de fuego. Entonces somos inscritos en el libro de la vida, somos inscritos en el registro del cielo. Pablo en Filipenses dice que ahora somos ¿qué? Ciudadanos del cielo. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es nuestro destino ahora? La gloria eterna. Si tú quieres ir a la gloria eterna, tienes que arrepentirte de tus pecados e invitar al Señor Jesucristo a entrar en tu corazón. La persona que acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, también se le van a entregar dos regalos. La vida eterna es uno de ellos. La palabra de Dios dice, si usted recuerda, en San Juan 6:47, de cierto, digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vida eterna. Yo recuerdo a mi hija Catherine, no sé, tendría escasos 3 o 4 años, y creo que había un pastor invitado y estaba hablando acerca de esto, de la vida eterna, y preguntó, ¿qué es la vida eterna? Y Catherine, con 4 años, ayudado, respondió que vive para siempre. ¿Cómo es que un niño de 4 años le entiende y nosotros no? En el momento en que aceptamos a Jesucristo, Él nos absuelve de la culpa por el pecado, nos adopta como sus hijos, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, nos da un regalo, el primero de ellos es la vida eterna. Dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oiga lo que está diciendo. Por la fe, dice el apóstol Pablo, si yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, de alguna manera u otra yo estoy sentado en lugares celestiales. Desde ya, tengo un lugar reservado. Tengo un asiento y tengo un apartamento y tengo un lugar. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No dice que van a haber, ni que Él va a ir a hacerlas o a construirlas. Él está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas presente hay, dijo en ese momento. Si no fuese así, pues hubiera dicho, voy pues a prepararlas, pero no fue a prepararlas porque ya existían. Y hay una con mi nombre. Y hay una silla en la mesa del Señor con mi nombre. Desde ya. Es que Él nos da 2 regalos. Y uno de ellos es la vida eterna, como parte de la manifestación de la gracia de Dios. Nos da un segundo regalo, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Para qué el Señor envía su Santo Espíritu en nuestros corazones después de haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador? Número 1, para empezar a operar una obra en nosotros de adentro hacia afuera. Una obra de cambio, una obra de transformación. Para eso envía el Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, regenerarnos. Si hemos creído en Cristo y el Espíritu Santo no nos ha regenerado, no es porque el Espíritu Santo no tenga el poder para hacerlo, es porque no le hemos permitido al Espíritu Santo hacerlo. Y el Espíritu Santo se contrista y se va a un rinconcito de nuestro corazón, ahí acoclillado, ahí encarrujado, esperando que nosotros demos la oportunidad de hacer lo que puede y sabe hacer, y es regenerar todas las cosas. En primer lugar. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo ha venido también a sellarnos eternamente como herederos de la promesa. Dice aquí en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Por qué el Señor hizo eso? Para alabanza de su gloria, para glorificar su nombre. Envió su Espíritu Santo como garantía de una promesa. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cómo lo garantiza eso el Señor? Dándonos el Espíritu Santo. Como sello, como garantía de que su palabra es veraz. Este mensaje es el que debe ser predicado por todos los medios posibles, en todo el mundo entero, a través de la iglesia. De manera personal o de manera organizada. De manera personal, cada creyente que conforma la iglesia debe tomar este mensaje y compartirlo con sus vecinos, con sus amigos, con sus seres queridos, con toda criatura, como dijo el Señor Jesucristo. Hay gracia abundante para todo aquel que quiera creer. Sus pecados serán perdonados. Será adoptado o serán adoptados como hijos de Dios, los que quieran creer. Su nombre será inscrito en el libro de la vida y les serán dados dos regalos: vida eterna y la presencia del Espíritu Santo en su corazón para comenzar a transformar y regenerar su vida. Este es el mensaje que debe ser predicado, ya sea de manera personal o de manera organizada. ¿Sabe qué es sorprendente? Que cuando un creyente o un grupo de creyentes se organizan y van de casa en casa tocando las puertas y compartiendo un mensaje de salvación, la gente piensa que son testigos de Jehová. Porque solo los testigos de Jehová, parece ser que a nivel mundial, hacen eso. Aunque no comparten la palabra de Dios, comparten sus doctrinas, que es otra cosa muy diferente. Pero lo hacen. Hoy la iglesia debe entender que estamos viviendo en un periodo dispensacional que se llama la dispensación de la gracia, o la dispensación de la iglesia. Y que nos corresponde a nosotros llevar el evangelio, permitir que el evangelio corra de manera personal o de manera organizada. Creo que difícilmente, si una iglesia no lo hace de manera organizada, no lo hará tampoco de manera personal, y viceversa. Si los creyentes no han sido enseñados y formados para compartir su palabra, no lo hacen, es porque son bebés espirituales, porque no han crecido, porque no han sido enseñados, no han sido formados. Mucho menos van a venir a sacar tiempo para ir de casa en casa de manera organizada predicando el evangelio. Esta es la dispensación de la iglesia. Es el instrumento que Dios quiere usar para manifestar a los hombres su gracia. ¿Cuál gracia? Que todo aquel que crea será perdonado de sus pecados, adoptado como hijo de Dios, inscrito en el libro de la vida, y se le darán dos regalos: la vida eterna y la presencia del Espíritu Santo como soporte y ayuda para crecer y desarrollarse. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Qué le digo a los apóstoles? De gracia recibisteis, dad de gracia. Hoy es decisión de cada hombre creer o no en Dios. Hoy es decisión de cada hombre tomar en cuenta a Dios o no. Pero déjeme decirle en esta ocasión que si el infortunio llega a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tu sociedad, no fue porque Dios así lo quiso. No es porque Dios no nos haya dado los medios o las oportunidades para seguir adelante, sino porque así lo quisimos. La dispensación de la gracia empezó hace como 2023 años aproximadamente. Está vigente. Y Dios nos ha dado la oportunidad por más de 2023 años de tomarlo en cuenta para que su gracia sea derramada sobre nosotros. De manera que si el infortunio llega a nuestra vida, si el infortunio toca la puerta de nuestras vidas, no tiene nada que ver con Dios.
porque Dios nos ha dado 2023 años de gracia hasta este momento y no la hemos aprovechado. La ley, la dispensación de la ley quedó atrás con la muerte del Señor Jesucristo y un nuevo periodo inició con su resurrección y ascensión al cielo. Es la dispensación en la que estamos viviendo, la dispensación de la gracia. Las gracias salvadoras, aquella que nos dice que el hombre no puede hacer nada para ser salvo de la ira venidera. Aquella que dice que por esa razón el Señor tiene que otorgarnos la salvación gratuitamente. Eso si nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos o invitamos al Señor Jesucristo a venir a morar en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo menos eso dice Pablo en Romanos en el capítulo 3, en el versículo 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gratuitamente, dice. La gracia que dice que ahora que somos creyentes, debemos creer en Dios si queremos ver cambios positivos en nuestra vida. Creo que el concepto mencionado en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 38, ya es un concepto muy trillado. Quizás porque lo usamos mal. Pero dice el autor de Hebreos, en Hebreos 10, 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Como pueblo de Dios, como creyentes, debemos creer en Dios si queremos ver cambios positivos en nuestra vida. Pero la gente prefiere no creer en Dios, entre comillas, para tener libertad para hacer lo que quiere. Por eso no creemos en Dios, según nuestro propio razonamiento, para tener libertad de hacer lo que nosotros queremos. Porque si creemos en Dios, tenemos que ser santos como Él es santo, y tenemos que vivir vidas separadas del mundo, del pecado y de la tentación, y nosotros no queremos eso. Queremos echarnos una canita al aire, como dicen por ahí, cada vez que no sea posible. Entonces mejor no creer en lo que Dios dice en su palabra. Gracia que debemos aprovechar antes de que vengan los días malos. Una vez más lo voy a mencionar. Si usted en su iglesia quiere seguir diciendo a la gente que estamos viviendo los últimos tiempos, eso es un problema. Pero eso es una mala interpretación, porque no estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo principio de dolores. Comparativamente con la alegoría de una mujer embarazada, principio de dolores equivale a los primeros dolores que una mujer experimenta durante los primeros 3 o 4 meses de gestación. Están relacionados con achaques, con náuseas, con retención de líquido, con la inflamación de sus piernas, con dolor de riñones, pero eso no implica necesariamente que va a tener ya un parto. Los tiempos del fin equivale a los últimos dolores que una mujer va a sentir, no sé, entre los 8 y los 9 meses. Sobre todo cuando el niño que está en su vientre se considera a sí mismo Leo Messi o Cristiano Ronaldo y comienza a dar patadas, por decirlo de alguna manera, al hígado, a los riñones, ¿verdad? Cuando se cree taekwondista, ¿verdad? Y comienza a causar a la mujer ciertos dolores. O cuando vienen ya las contracciones y el bebé comienza a decir, bueno, yo quiero salir ya de aquí. Y cuando él atraviesa el umbral, es doloroso. Esos son los tiempos del fin.
El mundo está en gestación y está comenzando a vivir y experimentar con todas las cosas que se están dando el principio de dolores. Pero vendrán los tiempos del fin y los días serán peores de lo que son hoy. Es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Los tiempos del fin bajo ninguna circunstancia tienen comparación con lo que estamos viviendo en lo absoluto. Dice aquí en Efesios, en el capítulo 5, repito, en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo no sé si usted nota, pero en esta exposición hemos usado mucho el libro de Efesios. Entonces, en el contexto de Efesios 5:16, está diciendo, ¿por qué no aprovechamos la manifestación de la gracia de Dios? Y decidimos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que nos perdone de nuestros pecados, para que nos adopte como sus hijos, para que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida, para que nos dé el regalo de la vida eterna y la presencia de su Espíritu Santo, para comenzar a operar un cambio en nuestra vida. ¿Por qué no aprovechamos la manifestación de la gracia de Dios para comenzar a creer en Dios y a vivir por fe, como creyentes, creyendo lo que Él dice en su palabra? ¿Por qué no lo hacemos? Deberíamos aprovechar el tiempo, porque los días son malos y vendrán peores días. Por eso Él dice también, o dice el profeta, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, si no recuerdo, en el versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Este es el tiempo de acercarnos a Dios, comenzar a creer en Él y en su palabra. Porque los días que vendrán después del rapto son los días o son los últimos tiempos. Los últimos tiempos es un periodo que empezará justo después del arrebatamiento, con la manifestación de una confederación de 10 naciones que llevará al poder al anticristo. Si bien el anticristo va a alcanzar la paz por 3 años y medio, el caballo blanco, o sea, con el jinete blanco. Después de 3 años y medio, él va a romper un pacto con las naciones. Las naciones del mundo, Rusia, Arabia, China, se van a levantar en armas y va a haber una guerra mundial que va a ser devastadora. Va a acabar con todo. Eso va a propiciar muerte. Eso va a propiciar decadencia. Eso va a propiciar hambre, pestes. Se van a desencadenar fenómenos naturales, terremotos, maremotos. El cielo se va a caer a pedazos, las estrellas van a caer en la tierra, va a haber decadencia. Tal decadencia que las mujeres embarazadas, dice el Señor Jesucristo, hay de las que estén encintas en aquellos días. ¿Por qué? Porque estarán deseando parir, para limpiar a sus hijos, para abrirlos en medio, limpiarlos y poder cocinarlos y tener que comer y que darle de comer a su familia. Esos son los últimos tiempos. Y empezarán después del rapto. Aún no ha venido el rapto. Estamos en la dispensación de la gracia y deberíamos aprovechar el tiempo que tenemos, porque los días serán malos. Después del rapto de la iglesia, los días serán de muerte, de hambre y desolación. Dice la palabra de Dios al respecto. Se puede leer detenidamente el libro de Apocalipsis, pero dice la palabra de Dios en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, en el versículo 14 al 17. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. El juicio
Recuerda, cada dispensación tiene un pacto, tiene una responsabilidad humana, un fracaso humano, un juicio y una manifestación de la gracia de Dios. Pues este es el juicio, la tribulación, un periodo de 7 años, 3 años y medio de paz procurada por el anticristo y 3 años y medio de gran tribulación, donde se van a manifestar los dos testigos y van a ser causantes de todos los horrores que van a darse en este periodo. Así que en este momento estamos viviendo la dispensación de la gracia y deberíamos aprovechar la gracia de Dios o para aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, si no somos creyentes, o para vivir por fe, dejándonos de cosas y comenzando a vivir regidos por lo que Dios dice en su palabra. Que Dios los bendiga, que la pase bien. Nos vemos en la próxima. Gracias.